¿Qué puedes hacer hoy para demostrarle al Salvador que realmente estás dispuesto a honrar su sacrificio en ese jardín que luego después terminaría en la cruz? En este huerto Él sufrió por mí y por ti. Al reflexionar sobre este jueves de la Semana Santa, podremos preguntarnos a nosotros mismos: ¿estoy dispuesto a decir hágase tu voluntad? ¿Confío en el Señor incluso cuando no entiendo? Y tal vez la invitación más importante de este día, la Semana Santa, es esta. Alejandro Orozco sirve como colaborador en Central de las Escrituras, apoyando la expansión de contenido centrado en el Evangelio en español, portugués, francés, mandarín y japonés. Su trabajo se centra en ayudar a que recursos fieles y accesibles estén disponibles para individuos y familias que buscan profundizar su comprensión de las Escrituras en todo el mundo. Profesionalmente, Alejandro trabajó anteriormente con seminarios e institutos y ha servido 4 veces como director de sesión en FSI, orientando y enseñando a jóvenes en entornos de alto impacto. Actualmente es presentador en los podcasts Ven, Sígueme y Hablamos de Cristo. En su servicio eclesiástico ha servido en el Sumo Consejo, en un obispado y como consejero de la Escuela Dominical de Estaca. También sirvió como misionero de tiempo completo en Costa Rica y Colombia, su país natal. Desde que se convirtió a la iglesia, Alejandro ha amado compartir el Evangelio de Jesucristo. Después de la última cena, en la noche del jueves, el Salvador salió de Jerusalén con sus discípulos y descendió hacia el valle de Cedrón para luego subir al monte de Olivos, entrando finalmente en un lugar llamado Getsemaní. Este lugar no era nuevo para él. El Evangelio de Lucas nos enseña que Jesús solía ir allí. Era un lugar de recogimiento, de oración, de comunión con el Padre Celestial. Pero esta noche sería diferente a todas las demás. Para entender mejor lo que sucede en Getsemaní, es importante entender el significado de su nombre. Getsemaní proviene del hebreo ga, que significa prensa, y chem, que significa aceite. Literalmente es prensa de aceite. En la antigüedad, el aceite de oliva era esencial en la vida diaria. Se utilizaba para dar luz en hogares, para cocinar, para sanar heridas, para ungir a reyes y sacerdotes, y también en preparación de los cuerpos para la sepultura. El aceite representaba la luz, vida, sanación y consagración. Y para obtener ese aceite, las aceitunas tenían que ser trituradas, presionadas con gran peso hasta que el aceite saliera. Este proceso nos ayuda a entender mejor lo que el Salvador experimentó en ese lugar. Al entrar en el huerto, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y les pidió que velaran con él. Luego se apartó un poco más, se arrodilló y comenzó a orar. Es en este momento donde comienza un sufrimiento que no tiene comparación. Mateo nos dice que empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Marcos añade que estaba profundamente afligido. Y Lucas nos da un detalle único, que su sudor era como gotas grandes de sangre que caían hasta la tierra. No era solo su dolor físico, era un sufrimiento espiritual y emocional de magnitud que nosotros no podemos comprender completamente. En Doctrinas y Convenios, sección 19, el mismo Jesucristo explica que ese sufrimiento le hizo temblar a causa del dolor, sangrar por cada poro y padecer tanto en el cuerpo como en el espíritu. Quizás muchos de nosotros nos hemos preguntado por qué era necesario ese sufrimiento. Porque en ese momento Cristo estaba tomando sobre sí los pecados del mundo, los pecados de cada uno de nosotros. Pero no solo pecados, también nuestras penas, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, nuestras debilidades. Como enseña Isaías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
Y aún en medio de ese sufrimiento, el Salvador pronuncia una de las frases más poderosas de toda la historia. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos algo fundamental, la perfecta sumisión del Hijo al Padre. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. Después de orar, Jesús regresó a sus discípulos y los encontró dormidos. Esto sucede 3 veces y cada vez Él vuelve a orar. Este detalle también es importante. Incluso en el momento más difícil de su vida, cuando más necesitaba apoyo humano, Él estaba solo. Quizás muchos de nosotros podemos encontrarnos en una situación parecida, en la que sentimos que nos sentimos tal cual como el Salvador, completamente solo. Finalmente, después de este proceso, llega Judas con una multitud. Jesús es traicionado con un beso y entregado para ser arrestado. Otro momento en el que nos podemos representar como el Salvador. Quizás muchos de nosotros hemos sido traicionados por alguien que amamos. Getsemaní marca el inicio del cumplimiento final de la misión del Salvador. Es el comienzo de su sufrimiento redentor que continuaría con un juicio, su crucifixión y culminaría en su resurrección. Entonces, ¿qué aprendemos de este día de la Semana Santa? Primero, aprendemos quién es Jesucristo. Él no solo es un maestro, no solo es un profeta. Él es el Salvador que estuvo dispuesto a sufrir por todo para poder salvarnos. Segundo, aprendemos sobre la voluntad del Padre. El plan de salvación no evitó el dolor, lo redimió. El sufrimiento del Salvador no fue un accidente, fue parte del plan de salvación. A mí me encanta pensar que justo cuando el Salvador estaba en Getsemaní, nosotros en el cielo estábamos apoyándole. Y quizás muchos de nosotros estábamos llorando con Él, sufriendo con Él, agonizando con Él. Tercero, aprendemos sobre nosotros, que no estamos solos, porque lo que sea que estemos enfrentando, Cristo ya lo ha enfrentado y lo enfrentó perfectamente. Getsemaní no solo es un evento histórico, es una invitación a venir a Cristo, a confiar en Él, a creer en Él, a entregar nuestra voluntad al Padre, así como Él lo hizo. Al reflexionar sobre este jueves de la Semana Santa, podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy dispuesto a decir, hágase tu voluntad y no la mía? ¿Confío en el Señor incluso cuando no entiendo? ¿Estoy permitiendo que el poder de la expiación sea real en mi vida? Y tal vez la invitación más importante de este día, la Semana Santa, es esta. No solo a recordar lo que Cristo hizo, sino permitir que lo que Él hizo cambie tu vida. Que sea real para ti, que sea personal, que sea hoy. ¿Qué puedes hacer hoy para demostrarle al Salvador que realmente estás dispuesto a honrar su sacrificio en ese jardín que luego después terminaría en la cruz? Mis amados hermanas y hermanas, quiero terminar esta clase o esta sección del día de hoy compartiendo mi testimonio de que yo sé con todo mi corazón que Jesucristo vivió este momento. Yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios y sé que en este huerto Él sufrió por mí y por ti. Sé que gracias a Él podemos perdonar y ser perdonados. Podemos cambiar y podemos encontrar paz, una paz que el mundo no puede ofrecer. Sé que en cualquier lugar del mundo podemos tornarnos a Él y encontrar la paz que solo Él puede dar. Mis amados hermanos, Él vino, murió por nosotros. Él tiene el poder para levantarnos, para saciarnos, para encontrarnos donde estamos y llevarnos a un mejor lugar. Sé que Jesucristo puede cambiar nuestra vida si se lo permitimos hoy, amados hermanos. Si permitimos que Él sea la razón por la que vivimos, si permitimos que Él nos ayude a llegar a nuestro Padre Celestial. Él es el camino, la verdad y la vida. Dios vive. Jesucristo es su Hijo. Jesucristo fue el Mesías prometido y estoy a la espera, así como muchos de nosotros, por su segunda venida. Él nos ama, hermanos, no estamos solos y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.